Imagina poder viajar no solo a otros lugares, sino a otros tiempos. En 1887, mucho antes de que H. G. Wells popularizara el concepto, un ingeniero español creó una máquina capaz de atravesar la historia. El Anacronópete no es solo una novela de ciencia ficción. Es una advertencia y una aventura sobre el poder y los peligros del control del tiempo. Quédate para descubrir cómo esta obra olvidada marcó un antes y un después en la literatura y la imaginación. Enrique Gaspar Rimbaud fue un dramaturgo e ingeniero español, visionario en un mundo que apenas comenzaba a entender la tecnología. En plena revolución industrial, escribió El Anacronópete, una novela pionera en el género del viaje en el tiempo. Su obra refleja no solo la fascinación por la ciencia, sino también las inquietudes sociales y éticas de su época. Porque, ¿qué pasaría si pudiéramos cambiar el pasado? ¿O si la historia dejara de ser un relato inmutable? El Anacronópete por Enrique Gaspar Rimbaud, narrado y analizado por Voces Literarias. 1. El invento del Anacronópete. Todo comienza en París, en plena Exposición Universal de 1878. El bullicio de la modernidad y el orgullo científico llenan el aire. En medio de ese ambiente, un hombre destaca, don Sindulfo García, un sabio español extravagante y obsesionado con una idea que desafía toda lógica: viajar al pasado. Don Sindulfo presenta al mundo su creación más asombrosa, el Anacronópete, una máquina inmensa, con forma de gigantesco edificio de hierro, capaz, según él, de retroceder en el tiempo. El nombre lo dice todo: anacrono, fuera del tiempo, y pit, el que vuela. No es una simple máquina. Es un artefacto que desafía las leyes del universo y de la historia. Su lógica es curiosa, casi absurda y al mismo tiempo brillante. Si viajar al futuro es vivir más deprisa, ¿por qué no vivir más despacio para retroceder? Con esa premisa, Sindulfo afirma que puede llevar a sus pasajeros hacia los siglos pasados sin que envejezcan ni mueran en el intento. Y como buen inventor excéntrico, no viene solo, lo acompaña un elenco colorido de personajes, desde la joven Clarita hasta un militar fanfarrón, un fraile escéptico y hasta un grupo de doncellas recogidas del vicio. Todo está listo para la travesía más insólita jamás imaginada. Este primer capítulo es una puerta de entrada al delirio visionario de Enrique Gaspar. Antes que Wells siquiera pensara en su máquina del tiempo, Gaspar ya había imaginado no solo una máquina que viaja al pasado, sino una que lo hace con toda la pompa del teatro y la sátira. El Anacronópete no es un vehículo elegante ni silencioso. Es un edificio flotante, grotesco, grandioso, absurdo. Y eso dice mucho: no estamos ante una novela de ciencia ficción al estilo moderno, sino ante una crítica disfrazada de invención. Don Sindulfo no es solo un sabio. Es una caricatura del científico que cree que puede controlar todo con lógica mecánica. Su obsesión por evitar los efectos del tiempo en los cuerpos lo lleva incluso a inventar un fluido especial que impide envejecer, y evita que las mujeres vuelvan a caer en el pecado si viajan a épocas anteriores. Sí, Enrique Gaspar no solo se adelanta a Wells, sino que también se burla de la moral, de la pseudociencia, del autoritarismo y de la idea de que el progreso lo justifica todo. Su máquina del tiempo no busca entender el pasado. Quiere dominarlo, colonizarlo, corregirlo. Y esa es la gran ironía: el viaje en el tiempo no será hacia el conocimiento, sino hacia la repetición de errores, prejuicios y disparates del presente, proyectados hacia atrás. El primer capítulo de El Anacronópete no solo presenta una máquina que desafía el tiempo. Presenta una idea mucho más inquietante: ¿qué pasaría si pudiéramos volver al pasado, pero con los mismos vicios, las mismas ridiculeces y los mismos delirios de grandeza que hoy nos limitan? Tal vez el verdadero viaje no es hacia atrás, sino hacia adentro. 2. Presentación de los personajes. Tras el asombro causado por la máquina, este capítulo nos presenta a quienes viajarán en ella. Y vaya que no es un grupo cualquiera. Don Sindulfo, el sabio inventor, no viajará solo en su titánica locura hacia el pasado. En primer lugar, conocemos a Benjamín, su fiel criado. Un joven inteligente, curioso y con una chispa de sarcasmo. Más que un sirviente, es el único que parece tener los pies en la tierra, y desde ya sospechamos que será clave en la historia. Luego está Clarita, la sobrina de don Sindulfo. Joven, hermosa, dulce y símbolo de inocencia. A su alrededor gira un interés romántico que se intuye desde el inicio, sobre todo con Benjamín. Pero también representa algo más: la idea de lo femenino idealizado en contraste con la realidad del viaje y el tiempo. También se presenta el capitán Luis, un militar valiente en apariencia, pero con ese aire de fanfarrón de opereta. Su obsesión por el honor y su rol como protector masculino encajan perfectamente en esta sátira de estereotipos sociales. Y por si fuera poco, hay un personaje que no puede faltar en una novela de este tipo: el fraile Merlín,
representante del clero, que mezcla la fe con el escepticismo y se transforma en una figura de contraste frente a la ciencia de don Sindulfo. Por último, y no menos excéntrico, están las 4 doncellas redimidas, rescatadas por el sabio de una vida de vicio. Su función será científica. Don Sindulfo quiere probar con ellas cómo reacciona el alma humana al viajar al pasado sin moral moderna. Con todos ellos listos, la máquina no solo va cargada de artefactos y líquidos rejuvenecedores, sino también de tensiones, contradicciones, ideologías y prejuicios que harán del viaje algo más que una simple excursión en el tiempo. Este capítulo funciona como un teatro de tipos humanos, casi una comedia de enredos. Gaspar no construye personajes profundos en el sentido psicológico moderno, sino símbolos sociales con vida propia. Cada uno representa una clase, una ideología, una tensión del siglo XIX. Don Sindulfo es la fe ciega en la ciencia como instrumento de dominio. Benjamín representa el escepticismo práctico, la razón observadora. Clarita simboliza la virtud femenina según el ideal romántico. El capitán Luis es la masculinidad heroica, pomposa y muchas veces inútil. El fraile Merlín, un guiño a la religión como autoridad que oscila entre el dogma y la superstición. Y las doncellas redimidas encarnan la obsesión moralista del siglo XIX por controlar la sexualidad femenina. Gaspar juega con todos estos personajes como piezas de un ajedrez social que va a ser puesto a prueba en el viaje temporal. La genialidad está en cómo los hace chocar, ridiculizarse, y representar no solo individuos, sino las instituciones que ellos encarnan: ciencia, religión, ejército, moral, amor. Lo fascinante es que este elenco no es meramente decorativo, cada uno será puesto en evidencia cuando los enfrente el tiempo, cuando tengan que encajar en otras épocas, cargando aún sus ideas modernas. El capítulo 2 de El Anacronópete nos recuerda que no se viaja solo con el cuerpo. Se viaja con lo que uno cree, lo que uno teme, lo que uno representa. Y que, a veces, los verdaderos choques del tiempo no ocurren entre siglos, sino entre personas que viven atrapadas en sus propios prejuicios. 3. Salida hacia París. El día ha llegado. Don Sindulfo pone en marcha su plan con toda la pompa que su ego puede reunir. El Anacronópete, esa enorme mole de hierro, un palacio con patas y alas, se prepara para despegar ante los ojos atónitos de París. Dentro, la tripulación está lista: Clarita y Benjamín, el fraile Merlín, el capitán Luis, las doncellas moralmente restauradas, y por supuesto, el sabio mismo, dirigiendo la operación como un director de orquesta científica. Don Sindulfo, siempre preocupado por el detalle, ha previsto todo: alimentos, combustible, instrumentos, y sobre todo su preciado fluido especial que evitará que los pasajeros rejuvenezcan al viajar hacia atrás en el tiempo. Con bombos y platillos, literalmente, y bajo la mirada incrédula de la multitud parisina, la máquina alza el vuelo. El Anacronópete sale de París, con rumbo al pasado. Los engranajes giran, la estructura vibra, y comienza la más extravagante travesía que jamás se haya intentado, no hacia un lugar, sino hacia un tiempo anterior. Este capítulo marca el paso de la expectativa a la acción. Y lo hace con el tono grandilocuente de la ciencia ficción decimonónica, mezclado con el humor teatral de Enrique Gaspar. La salida de París es mucho más que una escena de despegue, es una parodia del progreso. El sabio español no se conforma con ver el pasado, quiere conquistarlo, reeducarlo, mejorarlo con las ideas modernas. Su máquina no es neutra, es una máquina ideológica. La pompa del despegue refleja la confianza ciega de la época en la técnica. Pero también pone sobre la mesa lo ridículo de esa confianza. Porque Gaspar sabe muy bien que el ser humano no cambia con máquinas, y que llevar al pasado a personas del presente no borra sus prejuicios. Solo los traslada. Y además, introduce un elemento muy interesante: el fluido especial, el líquido que evita el rejuvenecimiento. Un detalle que parece técnico, pero que en el fondo encierra una pregunta filosófica. ¿Qué pasaría si pudiéramos retroceder en el tiempo sin dejar de ser quienes somos? ¿Qué sentido tiene volver atrás si no cambiamos con ello? El capítulo no solo pone en marcha la máquina, sino también la reflexión sobre el tiempo como escenario, pero no necesariamente como evolución. El capítulo 3 de El Anacronópete no es solo el inicio de un viaje temporal. Es el inicio de una sátira sobre el poder, la ciencia, el ego y la absurda idea de que el pasado puede reescribirse desde un trono flotante. Porque viajar en el tiempo es fácil, lo difícil es no arrastrar el presente con uno. 4. La Exposición Universal. Estamos aún en París, en el corazón de la Exposición Universal de 1878. El Anacronópete está anclado allí, convertido en la sensación del momento.
La gigantesca máquina de Don Sindulfo no solo asombra por su tamaño y promesa de viajar al pasado, sino porque representa el ideal supremo de la época, el progreso absoluto. Las multitudes se agolpan para verla. Los periódicos de todo el mundo hablan del invento español. Científicos, militares, nobles y hasta políticos franceses desfilan por el interior de la nave, invitados personalmente por el sabio, quien no pierde oportunidad para presumir de su ingenio. En este contexto, Don Sindulfo hace una demostración pública de su fluido especial, aquel líquido misterioso que impide los efectos del tiempo hacia atrás. Y lo prueba con palomas. Introduce 2 aves en la máquina, les aplica el fluido, y acto seguido, acelera el tiempo en sentido inverso solo dentro del compartimiento de prueba. El resultado es asombroso, las palomas rejuvenecen a un estado casi embrionario. Un espectáculo grotesco, entre lo mágico y lo ridículo. El público aplaude, aunque muchos no entienden nada. El anacronópete ya no es solo una máquina, es un espectáculo de circo, una promesa de dominio total sobre el tiempo, la vida y la historia. Este capítulo funciona como una puesta en escena del delirio positivista del siglo XIX. París, capital del progreso y la razón, se convierte en el escenario perfecto para la megalomanía de Don Sindulfo. La Exposición Universal, evento real que celebraba los avances técnicos de la humanidad, sirve aquí como telón de fondo satírico. Enrique Gaspar se burla de esa obsesión de la época por el progreso entendido como espectáculo, donde el objetivo no es tanto mejorar la vida, sino deslumbrar. El experimento con las palomas es un momento brillante, demuestra que la máquina funciona, pero a costa de la vida. Las palomas rejuvenecen tanto que quedan reducidas a un estado casi inútil. ¿Qué sentido tiene volver atrás si destruyes lo que eres? El público, como suele pasar en estas sátiras, aplaude sin comprender. Representa a una sociedad que celebra la ciencia sin cuestionarla, que cree que todo avance es bueno solo porque es nuevo, sin preguntarse para qué sirve o qué consecuencias tiene. Y Don Sindulfo, por supuesto, está encantado con el espectáculo. No quiere respuestas, quiere ovaciones. Su ciencia no es ética, ni empática, es vanidad disfrazada de innovación. El capítulo 4 de El Anacronópete revela que el verdadero peligro no está en la máquina, sino en el orgullo que la construye. Porque cuando la ciencia se convierte en espectáculo, y el conocimiento en propaganda, el tiempo deja de ser una dimensión, y se vuelve un objeto de consumo. 5 Viaje hacia Zaragoza. La gigantesca nave ya no está en París. Ha comenzado su retroceso por la línea del tiempo, rumbo a España, con un destino especial, Zaragoza, en pleno siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia contra los franceses. El plan de Don Sindulfo es ambicioso, llegar a una de las épocas más turbulentas de la historia española y observar, quizás intervenir, como un dios científico que juega con la historia desde lo alto. Dentro de la nave, todo parece bajo control. Los pasajeros intentan adaptarse al viaje. Pero ya empiezan a surgir las primeras señales de conflicto. El viaje no es solo en el tiempo, sino también en el carácter de los personajes. El capitán Luis se irrita con facilidad, el fraile Merlín murmura oraciones con desconfianza, Clarita se muestra inquieta, Benjamín, cada vez más lúcido, empieza a sospechar que esto no terminará bien. Y Don Sindulfo sigue convencido de que todo es un éxito absoluto. Pero al acercarse a Zaragoza, la nave empieza a tener problemas. La atmósfera cambia. El tiempo se vuelve más denso, más peligroso. El viaje, que hasta ahora había sido grandilocuente y casi festivo, empieza a mostrar su lado oscuro. Zaragoza no es un paisaje romántico del pasado. Es un campo de batalla. Y el anacronópete está a punto de descender en medio del caos. Este capítulo marca un punto de inflexión en la obra. Hasta aquí, todo había sido presentación, teoría y alarde. Ahora comienza la confrontación con la realidad histórica, y lo primero que encontramos no es gloria, sino guerra. Zaragoza representa la violencia del pasado, esa parte de la historia que no se puede idealizar. Gaspar elige con cuidado este momento, la ciudad resistiendo heroicamente el asedio de los franceses en 1808, un símbolo nacionalista, pero también una tragedia humana. El contraste con los pasajeros es evidente, ellos viajan con comodidad, dentro de un palacio flotante. Pero van a caer en un mundo en ruinas. Y ahí nace la ironía. ¿Qué sentido tiene retroceder en el tiempo si no se está preparado para entenderlo? Además, los personajes empiezan a revelar sus verdaderas personalidades. El viaje en el tiempo no solo los lleva hacia atrás en la historia, sino hacia adentro, hacia sus propias tensiones, miedos y debilidades. Gaspar sugiere que la máquina puede retroceder en el calendario. Pero no puede borrar la estupidez humana, ni la arrogancia científica, ni el caos de la guerra.
Y ese contraste es clave. Mientras don Sindulfo cree que está viajando al pasado con superioridad, en realidad está descendiendo hacia una época más cruel, más real, más peligrosa de lo que su lógica podía anticipar. El capítulo 5 de El Anacronópete nos recuerda que el pasado no es un museo ni un decorado. Es un lugar lleno de dolor, de lucha, de contradicción. Y que viajar hacia él sin humildad es como jugar con fuego vestido de seda. 6. Una visita inesperada. El Anacronópete ya ha iniciado su descenso hacia el pasado, y los pasajeros comienzan a sentir los efectos de estar cada vez más lejos de su tiempo. El ambiente dentro de la máquina, aunque aún lujoso, se torna más tenso, más incierto. Es entonces cuando ocurre lo insólito. Una visita inesperada golpea la calma artificial de la nave. En medio del vuelo, y sin que nadie lo haya previsto, un nuevo personaje entra en escena. Es un hombre que ha logrado infiltrarse en la nave antes del despegue, sin que don Sindulfo ni su tripulación lo notaran. ¿Quién es este visitante misterioso? Se trata de un militar francés, un espía, alguien que no debía estar allí. Al parecer, se coló a bordo mientras la máquina se encontraba en París, durante la Exposición Universal. Y ahora, atrapado en el pasado, se convierte en una amenaza inesperada. La tensión sube. El intruso se enfrenta a los tripulantes. Don Sindulfo, sorprendido, trata de mantener el control. El capitán Luis se siente personalmente ofendido. ¿Cómo es posible que un extranjero se infiltre en su misión científica? El diálogo con el espía revela lo absurdo de la situación. Ni él entiende cómo ha llegado allí, ni los viajeros saben qué hacer con él. ¿Lo entregan? ¿Lo regresan? ¿Lo juzgan con leyes del presente, en el pasado? Mientras tanto, Benjamín y Clarita observan con inquietud. La visita no solo ha desestabilizado el plan científico, sino que ha demostrado que el viaje no es tan controlado como don Sindulfo cree. Este capítulo introduce uno de los temas más importantes del libro, la imposibilidad de preverlo todo. Hasta aquí, don Sindulfo ha intentado tener control absoluto, de la máquina, de los pasajeros, incluso del paso del tiempo. Pero ahora, con la llegada de este polizón, esa ilusión comienza a desmoronarse. La visita inesperada no es solo un nombre, es una grieta en el sistema. Un símbolo de que incluso el experimento más meticuloso puede fallar, porque la historia, como la vida, siempre tiene un margen de imprevisibilidad. Además, Gaspar introduce aquí una crítica directa al imperialismo y al espionaje de su época. ¿Qué representa el espía francés? La amenaza constante de la manipulación política, incluso en el terreno de la ciencia. La ciencia no existe en el vacío, siempre es vulnerable al poder, a los intereses, a lo inesperado. El polizón también funciona como un reflejo del presente infiltrándose en el pasado, una figura que no encaja, pero que revela la fragilidad del plan de dominación histórica que ha montado Sindulfo. Este giro narrativo transforma la historia. Ya no es un viaje seguro por el tiempo, sino un trayecto lleno de riesgos, donde el conflicto humano se cuela incluso en la máquina más avanzada. El capítulo 6 de El Anacronópete nos enseña que no importa cuán sofisticada sea una máquina, siempre hay variables que escapan al control. Y que cuando viajamos al pasado con arrogancia, la historia puede responder con sorpresas inesperadas. Porque el tiempo no perdona la soberbia. 7 milagros y persecuciones. El Anacronópete finalmente desciende en Zaragoza, justo durante el sitio de las tropas napoleónicas en la Guerra de la Independencia. La ciudad está en ruinas, sumida en la desesperación y la violencia. Y de pronto, del cielo, desciende esta gigantesca estructura metálica que nadie puede comprender. Para los habitantes del siglo XIX, que jamás han visto una máquina parecida, el Anacronópete no puede ser otra cosa que un milagro divino o un presagio demoníaco. La aparición súbita de esta mole voladora en medio del caos es interpretada como una señal sobrenatural. Los soldados, tanto españoles como franceses, quedan atónitos. Algunos creen que es una intervención divina, otros piensan que es una artimaña del enemigo. El resultado, confusión total. Mientras tanto, dentro de la nave, los pasajeros intentan entender lo que ocurre. Don Sindulfo, ajeno al miedo que ha causado, sigue obsesionado con probar la eficacia de su máquina. El fraile Merlín, por otro lado, se siente vindicado, cree que verdaderamente están siendo instrumentos de Dios. Pero la situación se desborda. La gente empieza a rodear el Anacronópete, algunos rezando, otros intentando atacarlo. Incluso hay quienes quieren entrar para tocar lo que creen una reliquia celestial. El caos alcanza su punto máximo cuando las autoridades del lugar intentan capturar a los herejes que bajan de la máquina. El capitán Luis, en su estilo gallardo y torpe, interviene. Clarita y Benjamín quedan atrapados en la confusión.
Comienza una persecución absurda y peligrosa, donde los viajeros del futuro deben huir de los habitantes del pasado que no comprenden su presencia. Este capítulo es una sátira feroz sobre la ignorancia, la fe ciega y el choque entre épocas. Lo que don Sindulfo ve como un experimento científico, los zaragozanos lo interpretan como una aparición divina o un ataque infernal. Gaspar pone el dedo en la llaga. El pasado no está preparado para entender el futuro. Y el futuro, con toda su ciencia, tampoco entiende cómo reacciona el pasado. El anacronópete, símbolo del progreso, no trae paz ni conocimiento, trae caos, malentendidos y persecuciones. Lo irónico es que la máquina, que se suponía iba a servir para observar y quizás mejorar el pasado, se convierte en objeto de culto, de miedo o de odio. Gaspar se burla de todos. De la fe sin reflexión, que ve milagros donde hay mecánica. De la ciencia sin humildad, que pretende controlar el tiempo como si el pasado fuera un zoológico. Y de los viajeros, que creyeron que podían caminar entre siglos como turistas sin ser alcanzados por las consecuencias. Y aquí surge una pregunta profunda. ¿Es posible viajar al pasado sin alterarlo? ¿Sin contaminarlo con nuestras ideas, nuestros temores, nuestras presunciones? El capítulo 7 de El Anacronópete revela que el tiempo no es un decorado para mirar. Es una fuerza viva, con sus propios miedos, creencias y violencias. Y que irrumpir en él, aunque sea con las mejores intenciones, puede desencadenar milagros o persecuciones. Porque el pasado no nos espera. Nos rechaza, nos teme, y a veces, nos castiga. 8. La huida. Todo se ha salido de control. Lo que comenzó como un viaje de exploración científica se ha convertido en una pesadilla. Tras la aparición del anacronópete en pleno asedio de Zaragoza, la población, presa del miedo, el fervor religioso y la ignorancia, ha reaccionado con violencia. La máquina del tiempo ya no es un símbolo de progreso, sino un enemigo a destruir. Don Sindulfo y su tripulación se ven forzados a escapar de una multitud que los persigue con antorchas, armas e histeria. Algunos los acusan de brujos. Otros los creen herejes. Lo cierto es que deben huir si quieren sobrevivir. Benjamín y Clarita quedan separados momentáneamente del grupo. Ella, vulnerable, temerosa, confía en él para protegerla. Y en medio de la persecución, su relación comienza a mostrar una tensión emocional más profunda. No solo corren por sus vidas, sino que empieza a nacer algo entre ellos. El fraile Merlín, atrapado entre su fe y el horror de ser confundido con un demonio, intenta apaciguar a la turba con rezos. El capitán Luis, espada en mano, se lanza al combate como si fuera un héroe romántico, pero la situación es tan ridícula como peligrosa. Finalmente, todos logran regresar al anacronópete. Don Sindulfo, furioso pero decidido, da la orden de despegar inmediatamente. La nave se eleva en medio de gritos, disparos y confusión. Una fuga triunfal pero caótica. El tiempo no los quería allí. Y ahora, el pasado empieza a cerrarse sobre ellos. Este capítulo es el culmen del fracaso del experimento de Don Sindulfo. Lo que se pretendía como una misión científica se convierte en una tragedia de errores humanos. El contraste entre la arrogancia del sabio y la brutalidad del contexto histórico es total. Gaspar utiliza esta escena para poner en evidencia una gran verdad. El conocimiento sin empatía no es sabiduría. Y la ciencia sin sensibilidad histórica es violencia encubierta. La huida simboliza más que un escape físico, es la retirada del ideal moderno frente al peso abrumador del pasado. Y no solo por la ignorancia de la gente de Zaragoza, sino por la ceguera del propio Sindulfo. Él jamás consideró cómo sería mirado por quienes no comparten su lógica. Además, este capítulo añade un matiz emocional. La relación entre Benjamín y Clarita empieza a crecer. En medio del miedo y la persecución, la humanidad aparece, el afecto, la protección, el deseo de cuidar al otro. Es el primer momento real de conexión personal entre dos personajes que habían sido solo observadores del experimento. Y también se plantea otra reflexión: la huida no solo es del peligro externo. Es una huida de la soberbia, del fracaso, de un pasado que no puede ser manipulado como una maqueta. El capítulo 8 de El Anacronópete nos recuerda que el pasado no es un terreno de juego para sabios con bata blanca. Es una selva de creencias, emociones y miedos que no pueden ser domados con lógica. Y que, cuando irrumpimos en él sin respeto, la única salida posible es la huida. 9. Rumbo a la China. Tras escapar milagrosamente del caos en Zaragoza, Don Sindulfo toma una decisión sorprendente: no volver al presente, sino viajar aún más atrás en el tiempo. ¿Su destino ahora? China. Concretamente, hacia los siglos anteriores a Cristo.
Su objetivo, conocer el origen mismo de la civilización, desentrañar los secretos de la humanidad desde su raíz. La nave emprende una nueva travesía, esta vez no solo hacia el este geográfico, sino hacia un pasado más remoto y enigmático. Conforme avanzan, el tiempo empieza a tener efectos más marcados sobre el entorno y sobre los propios viajeros. Los días retroceden velozmente. Las estrellas cambian de posición. El clima, la atmósfera, todo se transforma. Dentro del Anacronópete, los pasajeros comienzan a mostrar signos de desgaste. No físico, gracias al fluido especial que detiene su rejuvenecimiento, pero sí emocional. La tensión crece. Las conversaciones se tornan más serias. La incertidumbre sobre el rumbo real del viaje se intensifica. Benjamín, más reflexivo, empieza a preguntarse si están realmente avanzando en conocimiento o solo escapando de su propio tiempo. Clarita lo escucha, cada vez más cercana a él, mientras el capitán Luis y Merlín siguen atrapados en sus roles, uno como defensor del orden, otro como intérprete místico del viaje. Don Sindulfo, en cambio, sigue convencido de que va por buen camino. Para él, China representa el nacimiento de la sabiduría, y por lo tanto, el lugar ideal para reinsertar el conocimiento moderno en una civilización antigua. Cree que así podrá hacer avanzar a la humanidad, desde el pasado. Este capítulo cambia el tono de la obra. Ya no se trata solo de sátira del presente ni de un experimento con el pasado cercano. Ahora estamos ante una ambición mesiánica. Don Sindulfo quiere rediseñar la historia. China aquí funciona como un símbolo del misterio y del origen. En el imaginario europeo del siglo XIX, era vista como una cultura milenaria, exótica, cerrada y sabia. Pero Gaspar no cae en el orientalismo ingenuo, lo que hace es usar esa imagen para criticar la arrogancia occidental, la creencia de que se puede mejorar civilizaciones antiguas desde una posición supuestamente superior. ¿Quién es Don Sindulfo para pretender corregir la historia de otros pueblos? Esta parte de la historia también permite reflexionar sobre un tema muy actual, el etnocentrismo disfrazado de progreso. La idea de que hay culturas atrasadas que deben ser iluminadas por otras más avanzadas. Una actitud que hoy llamaríamos colonialista, y que Gaspar critica con fina ironía. Además, la relación entre los personajes evoluciona. Benjamín y Clarita ya no son solo observadores, ahora comienzan a sentir que este viaje va más allá de lo científico. Que quizás están siendo arrastrados por un proyecto desmesurado y peligroso. La pregunta se vuelve más filosófica, ¿se puede cambiar la historia? ¿Y a qué costo? En el capítulo 9 de El Anacronópete, el viaje deja de ser técnico para volverse espiritual, cultural y profundamente humano. Porque viajar al pasado no es solo ver lo que fue. Es enfrentarse a lo que somos. Y cuando el conocimiento se mezcla con soberbia, lo que debía ser exploración, puede convertirse en imposición. 10 a bordo del Anacronópete. Mientras la gigantesca máquina continúa su ruta hacia tiempos remotos, la acción se concentra ahora en el interior de la nave. El paisaje histórico ha quedado temporalmente en segundo plano. Lo que importa ahora es el clima psicológico a bordo. Clarita, que ha permanecido en un segundo plano emocional, empieza a ser el centro de atención. Don Sindulfo, hasta ahora obsesionado con su invento, revela su verdadero interés, quiere casarse con ella. La idea no nace del amor, sino de una extraña lógica científica. Según él, si viajan hacia un pasado suficientemente remoto, el matrimonio con Clarita será legal y aceptado por las normas sociales de ese tiempo. Benjamín, que claramente está enamorado de ella y ha ido ganando protagonismo emocional, se opone firmemente. Entre ellos se abre un conflicto claro, la ciencia instrumentalizando a una mujer, versus el afecto sincero que la respeta como persona. Mientras tanto, el capitán Luis y el fraile Merlín discuten sobre moral, deber y la misión divina del viaje. La nave, ese símbolo del progreso, se convierte poco a poco en una jaula de tensiones. El tiempo exterior retrocede, pero dentro, los conflictos humanos permanecen. Clarita, consciente del poder que ejerce sobre Sindulfo, lo manipula con inteligencia. No es una víctima pasiva. Consciente de la amenaza que representa ese matrimonio científico, busca ganar tiempo, buscar aliados, entender más del fluido, y quizás revertir la situación. Este capítulo es clave porque invierte el foco de la novela. Ya no se trata de lo que ocurre en el pasado histórico, sino de cómo el pasado revela las verdaderas motivaciones del presente. Don Sindulfo, que parecía un sabio excéntrico, ahora muestra su faceta más oscura, la ciencia cinética, el racionalismo que cosifica a las personas, que justifica cualquier acción con tal de cumplir su propósito. Clarita no es una mujer para él, sino una pieza más en su experimento. La crítica de Enrique Gaspar aquí es directa y moderna.
La tecnología, sin conciencia moral, puede terminar justificando atrocidades disfrazadas de lógica científica. Por otro lado, Clarita comienza a destacar como personaje. No es solo la dama en peligro, es inteligente, astuta, y empieza a usar su posición para resistir. Es, en muchos sentidos, una figura adelantada a su tiempo, y también al siglo XIX en el que fue escrita esta novela. Benjamín encarna el humanismo, la razón afectiva, la ética en contraste con la frialdad de don Sindulfo. Su amor por Clarita, sincero y sin pretensiones de poder, funciona como un contrapunto narrativo muy fuerte. Este encierro en la nave, cargado de tensiones morales, afectivas e ideológicas, representa un microcosmos del mundo moderno. Ciencia. Religión. Amor. Ambición. Control. Libertad. Todo esto conviviendo, colisionando, dentro del artefacto que representa el sueño más ambicioso de la humanidad, dominar el tiempo. En el capítulo 10 de El Anacronópete, el viaje deja de ser una odisea técnica para convertirse en una batalla moral. Y dentro de esa nave, suspendida entre siglos, se revela una verdad incómoda: no importa cuánto avancemos en ciencia si no evolucionamos como personas. Porque el verdadero viaje es hacia adentro. 11. El secreto del funcionamiento. Tras todos los acontecimientos caóticos, la nave continúa su descenso temporal, pero ahora, dentro del Anacronópete, surgen nuevas preocupaciones. El tema central de este capítulo no es una aventura externa, sino una revelación: cómo funciona en verdad la máquina del tiempo. Don Sindulfo, orgulloso de su creación, decide compartir, al menos en parte, el secreto de su funcionamiento. Habla del mecanismo interno, de los cilindros, de las fuerzas eléctricas que gobiernan el desplazamiento cronológico. Y sobre todo del fluido especial que impide que los pasajeros rejuvenezcan o regresen a estados anteriores de su existencia. Este fluido, cuidadosamente calculado, es lo que permite a los viajeros mantenerse inmunes al retroceso del tiempo. Porque el gran problema de viajar al pasado no es solo ir físicamente hacia atrás, sino evitar que tu cuerpo y tu memoria también retrocedan. Es decir, sin ese fluido, los pasajeros se convertirían en versiones más jóvenes de sí mismos, o incluso en nada, si retroceden lo suficiente. Don Sindulfo se ufana de haber resuelto ese dilema. Pero también se revela un dato inquietante: el fluido debe ser administrado con regularidad, y si se interrumpe el suministro o se altera la dosis, las consecuencias pueden ser irreversibles. Clarita escucha esto con atención. Y ahora, sabiendo cómo funciona el fluido, empieza a tener una idea: si don Sindulfo controla el fluido, él controla el destino de todos. ¿Pero qué pasaría si alguien más pudiera alterar ese equilibrio? Este capítulo es un punto de inflexión, porque transforma la fantasía del viaje temporal en un sistema científico, aunque ficticio, con reglas internas. Enrique Gaspar hace aquí un ejercicio de ciencia especulativa muy adelantado a su tiempo, al preocuparse no solo por el viaje en sí, sino por sus efectos biológicos, psicológicos y existenciales. El fluido representa mucho más que un producto químico. Es un símbolo del control científico. Quien lo administra tiene el poder de decidir si alguien permanece en el presente o desaparece en el pasado. Es una forma sutil de dominio sobre el cuerpo y la identidad. Este capítulo también nos plantea una idea fascinante. ¿Qué significa conservarse igual en un mundo que envejece hacia atrás? El fluido es como una vacuna contra el tiempo, pero a la vez, una trampa. Porque su dependencia convierte a los pasajeros en prisioneros del sistema de don Sindulfo. El progreso, entonces, ya no es libertad, es una forma de sometimiento disfrazada de seguridad. Y aquí vuelve la tensión narrativa. Clarita comprende que la clave del poder está en esa sustancia. No en la máquina, ni en los mandos, sino en el pequeño vial que define si alguien seguirá existiendo, o se borrará en la historia. En el capítulo 11 de El Anacronópete, entendemos que viajar en el tiempo no es solo cuestión de motores ni coordenadas. Es cuestión de controlar la materia, la biología, incluso la memoria. Y que el verdadero motor de la máquina no es el vapor ni la electricidad. Es el deseo humano de no desaparecer. De seguir siendo. Aunque eso implique depender de otro para existir. 12. El regreso de los tiempos. La máquina sigue retrocediendo, y el tiempo ya no parece avanzar como una línea recta, sino como una marea imparable que arrastra consigo todo: ideas, formas, costumbres, cuerpos. Lo que antes eran cambios sutiles ahora se sienten como transformaciones radicales. Y los pasajeros, aunque protegidos por el fluido temporal, empiezan a ser testigos del desmoronamiento de la historia tal como la conocen. Las ciudades desaparecen. La lengua comienza a sonar diferente. Las costumbres se simplifican. Es como si la civilización se deshiciera frente a sus ojos.
De pronto, lo moderno deja de existir. La arquitectura retrocede. La tecnología se borra. Los vestidos cambian. Las personas que ven desde la nave ya no son contemporáneos, sino antiguos. Muy antiguos. Los viajeros observan perplejos cómo se va desmontando el presente. El paisaje humano regresa a formas más primitivas, más rituales, más misteriosas. Es como si el tiempo devolviera a la humanidad a una infancia lejana. Y don Sindulfo, con entusiasmo desbordado, cree que se acerca a su meta, el momento exacto del nacimiento de la civilización. Pero mientras él celebra, Clarita y Benjamín sienten algo distinto. Para ellos, hay una sensación de pérdida, de vacío. Como si todo lo que conocieran estuviera siendo borrado a cada segundo. Y en medio de eso, surge una pregunta inquietante: ¿hasta dónde puede retroceder el tiempo sin borrar también al ser humano? Este capítulo no tiene acción trepidante, pero es uno de los más filosóficamente potentes de la novela. Aquí, Enrique Gaspar construye una metáfora visual del retroceso histórico, y lo presenta como algo no solo curioso, sino desestabilizante. El regreso de los tiempos no es solo una idea narrativa, es una reversión de la evolución, una regresión donde los viajeros se convierten en testigos impotentes de la desaparición de su mundo. El entusiasmo de don Sindulfo contrasta con el malestar de los demás personajes. Para él, el viaje es una conquista científica. Para los otros, es una experiencia existencialmente desorientadora. Porque al borrar el pasado, también se borra lo que da sentido al presente. ¿Quién eres cuando todo lo que te rodea ya no tiene lugar, ya no tiene historia, ya no tiene palabras? Gaspar no solo critica la ciencia arrogante. Aquí hace una reflexión más amplia: el pasado no es solo un lugar en el tiempo. Es una estructura de sentido, una red de símbolos, tradiciones y cultura. Y si la historia retrocede demasiado rápido, el ser humano pierde el suelo bajo los pies. Este capítulo también puede leerse como una crítica al ideal de progreso inverso, es decir, a la idea romántica de que volver al origen resolverá todos los males del presente. Gaspar parece decir: cuidado con el deseo de regresar. Lo que perdimos quizás no era tan perfecto como creemos. Y lo que somos hoy también es fruto de lo que hemos dejado atrás. En el capítulo 12 de El Anacronópete, el tiempo ya no es una línea para avanzar, ni una escalera para subir. Es una corriente que nos arrastra hacia un pasado que no siempre quiere ser recordado. Porque en el fondo, retroceder demasiado es jugar con el olvido. Y cuando el olvido se impone, ya no hay historia, ni ciencia, ni amor que nos salve. 13 Los problemas del pasado. Finalmente, la nave llega a la China antigua, pero no al mundo idealizado que don Sindulfo imaginaba. En cambio, los viajeros se encuentran con una sociedad compleja, con tensiones internas, tradiciones rígidas y conflictos que reflejan problemas humanos universales. El Anacronópete, con toda su modernidad, es visto con desconfianza y temor. Los habitantes del pasado no comprenden la tecnología ni las intenciones de los visitantes. Los choques culturales comienzan a hacerse evidentes, y la nave se convierte en un foco de atención que genera conflictos. Dentro del grupo, las diferencias también se hacen visibles. Don Sindulfo insiste en imponer su visión científica y superior, mientras Clarita y Benjamín empiezan a cuestionar las consecuencias reales de sus acciones. El choque entre la modernidad y las costumbres ancestrales genera tensiones tanto fuera como dentro de la nave. La realidad histórica del pasado demuestra que no es un lugar neutro ni estático, sino un espacio vivo y lleno de problemas, donde intervenir puede traer consecuencias inesperadas. En este capítulo, Enrique Gaspar rompe con la idea de que el pasado es un tiempo dorado o una etapa ideal para imponer ideas modernas. Al contrario, muestra que cada época tiene sus propios problemas, conflictos y resistencias. El choque cultural es inevitable y no se limita a la tecnología o la ciencia, sino que involucra aspectos sociales, políticos y humanos más profundos. La nave y sus viajeros representan la arrogancia de quien pretende cambiar la historia sin entenderla. Además, las tensiones internas reflejan las contradicciones del pensamiento moderno. La ciencia frente a la ética. El control frente a la libertad. La imposición frente al respeto. Gaspar utiliza este momento para cuestionar la noción de progreso lineal y para advertir que intervenir en el pasado puede ser más peligroso de lo que se imagina. El capítulo 13 de El Anacronópete nos muestra que el pasado no es un museo para exhibir ciencia ni un tablero para jugar con el destino. Es un mundo con sus propias reglas, conflictos y misterios. Y que quien quiera cambiar la historia sin respeto, está destinado a chocar contra los límites del tiempo y de la humanidad. 14 El amor en el aire. Después de todas las tensiones vividas, algo empieza a cambiar a bordo del Anacronópete. En medio del viaje al pasado y los conflictos culturales en la China antigua,
el ambiente en la nave se transforma. No por una tormenta, ni por un fallo técnico, sino por algo inesperado, el amor. Benjamín y Clarita, que han compartido momentos de incertidumbre, miedo y complicidad, comienzan a acercarse de forma más evidente. Ya no solo se protegen mutuamente, ahora se buscan, se entienden con la mirada. El tiempo, que lo está borrando todo a su alrededor, parece detenerse solo para ellos. Clarita, cada vez más segura, se muestra distinta. Ya no es solo la joven asustada al inicio del viaje. Ha crecido emocionalmente. Y Benjamín, aunque sigue siendo un soñador, ahora se revela como alguien dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Mientras tanto, don Sindulfo observa con recelo este vínculo. El científico no tolera perder el control, ni siquiera sobre los sentimientos ajenos. El amor representa, para él, un desorden emocional que desafía sus cálculos. En otras palabras, una amenaza impredecible dentro de su experimento. Este capítulo representa un punto de quiebre emocional. En medio del experimento más ambicioso de la ciencia, el control del tiempo, emerge lo único que no puede ser contenido por fórmulas ni fluido conservador, el amor. Gaspar introduce aquí una crítica poderosa. La ciencia puede dominar el tiempo, pero no puede controlar el corazón humano. El romance entre Benjamín y Clarita no es solo sentimentalismo. Es una resistencia emocional al experimento de don Sindulfo. Es la afirmación de que, incluso en medio del caos, del retroceso histórico y de la lógica fría, la empatía y el afecto siguen siendo lo más humano. Este capítulo también funciona como un contraste narrativo, mientras todo alrededor se desintegra, costumbres, culturas, ciudades, el amor surge como una construcción nueva, como algo que crece mientras todo lo demás decrece. Y es que amar, aquí, es también una forma de revelarse. De decir, no somos solo sujetos del tiempo ni piezas en un laboratorio. Somos personas, con deseos y decisiones propias. En el capítulo 14 de El Anacronópete, descubrimos que en medio del viaje más imposible, hay algo que sigue su propio rumbo. El amor. Ese que no obedece a la lógica ni al calendario. Que no necesita máquinas ni teorías para existir. Porque cuando todo retrocede, sentir sigue siendo avanzar. 15 Las aventuras en China. Una vez instalados en la China antigua, el Anacronópete deja de ser solo una máquina de observación. Don Sindulfo, ansioso por demostrar su superioridad científica frente a civilizaciones pasadas, decide salir de la nave junto con algunos acompañantes. Clarita, Benjamín, el capitán Luis, Merlín y otros personajes participan de esta incursión en territorio histórico. Lo que sigue es una serie de situaciones sorprendentes, casi absurdas, en las que los viajeros entran en contacto con la vida cotidiana, las costumbres y las autoridades del lugar. El choque cultural es inmediato, vestimenta, lenguaje, gestos, jerarquías, nada funciona como ellos esperan. Don Sindulfo intenta impresionar a los locales con su conocimiento moderno, pero sus actitudes generan más confusión que respeto. En cambio, los demás personajes, especialmente Benjamín y Clarita, muestran más sensibilidad y curiosidad sincera por el entorno, lo que les permite tener una conexión más auténtica. Entre enredos diplomáticos, supersticiones, rituales y malentendidos, los viajeros viven situaciones que rozan la comedia, pero que también revelan lo peligrosas que pueden ser las buenas intenciones cuando no hay comprensión cultural. Este capítulo sirve como una crítica aguda al eurocentrismo y al cientificismo imperialista. Don Sindulfo, convencido de que puede mejorar o guiar a una civilización milenaria, encarna una actitud que en el siglo XIX era común. La idea de que Occidente podía y debía llevar la luz del conocimiento al resto del mundo. Pero Enrique Gaspar desarma esa postura con ironía. En vez de glorificar al inventor, lo ridiculiza en su incapacidad para entender al otro. La ciencia, sin empatía, sin contexto, sin humildad, no sirve para nada más que para alimentar el ego. El capítulo también nos recuerda que el pasado no es un escenario pasivo ni un museo, es un mundo lleno de vida propia, con sus códigos, sus creencias, su fuerza. Intervenir en él sin cuidado es jugar con fuego. Por otro lado, Benjamín y Clarita siguen creciendo como personajes. A diferencia de Sindulfo, ellos no buscan dominar ni alterar el entorno, sino entenderlo. Y ese contraste entre dominio y comprensión, entre imposición y diálogo, es el verdadero núcleo ético del capítulo. En el capítulo 15 de El Anacronópete, aprendemos que la aventura no está solo en viajar al pasado, sino en atreverse a mirar al otro sin prepotencia. Porque más importante que saber más, es saber mirar. Y si el conocimiento no viene con respeto, entonces no es progreso, es arrogancia disfrazada. 16 El ejército de mujeres.
En medio del caos y las tensiones crecientes en la China antigua, un nuevo elemento sacude la historia. Un ejército compuesto exclusivamente por mujeres aparece en escena. Y no se trata de figuras simbólicas ni de ornamento. Estas mujeres son guerreras reales, organizadas, disciplinadas y, sobre todo, decididas. A medida que avanza el capítulo, los viajeros se enfrentan a la sorpresa y, en algunos casos, al desconcierto total. Claramente, esta realidad choca con la mentalidad del siglo XIX que traen a cuestas, especialmente la de don Sindulfo, para quien la mujer debía ser un ángel del hogar, no una combatiente. Pero estas mujeres no solo existen, también ponen en jaque el orden establecido. Son fuertes, autónomas, políticamente activas. Y aunque los personajes masculinos tratan al principio de menospreciarlas o tratarlas como una curiosidad, pronto descubren que este ejército no está para ser admirado, sino para ser tomado en serio. La reacción de don Sindulfo es casi cómica, se siente descolocado, ofendido, humillado por lo que ve. Benjamín, en cambio, se muestra más abierto, mientras Clarita observa la escena con una mezcla de admiración y entusiasmo. Este capítulo es una sátira brillante del machismo y del patriarcado científico del siglo XIX. Al presentar un ejército de mujeres como fuerza dominante, Enrique Gaspar invierte las jerarquías esperadas y lanza una pregunta incómoda para su tiempo. ¿Y si el poder no dependiera del género? ¿Y si la historia hubiera sido otra si las mujeres hubieran tenido la oportunidad de organizarse y decidir por sí mismas? El ejército de mujeres no es solo un elemento exótico. Es un dispositivo narrativo para hacer temblar la idea de que el poder, la guerra, la inteligencia y la organización son atributos masculinos por naturaleza. Gaspar, que solía ironizar sobre la modernidad arrogante, ahora critica el lugar que esa misma modernidad le da a las mujeres. Porque don Sindulfo, símbolo de la ciencia, queda fuera de juego. Y no por falta de lógica, sino porque su visión de mundo es demasiado estrecha para comprender lo que tiene delante. Clarita, en cambio, encuentra en estas mujeres una imagen del futuro, dentro del pasado. Y eso es lo más interesante, que sea en la China antigua, y no en el siglo XIX europeo, donde se vea por fin una forma de liderazgo femenino activo, fuerte, presente. En el capítulo 16 de El Anacronópete, no solo se rompe el tiempo. Se rompe también una idea, la de que el poder es cosa de hombres. Y en medio del viaje más improbable, las mujeres aparecen como lo que siempre fueron, aunque la historia no lo dijera, protagonistas. Guerreras. Voz propia en el eco del tiempo. 17. El origen del monasterio. Después de su encuentro con el ejército de mujeres y del desconcierto total que provocó en don Sindulfo, el Anacronópete continúa su descenso cronológico. Pero algo diferente ocurre ahora. No es solo que el tiempo retrocede, es que las piezas del pasado empiezan a encajar con lo que conocemos en el presente. La nave aterriza en una región donde encuentran una comunidad aislada, con normas estrictas, ritos religiosos peculiares y una vida ordenada en torno al trabajo, el silencio y la obediencia. Lo que parecen ser simples habitantes, en realidad, son los futuros fundadores de una institución muy conocida, el monasterio. Los viajeros, particularmente Merlín, el fraile, reconocen ciertos hábitos y doctrinas. Es como si estuvieran asistiendo, en directo, a la fundación de la vida monástica, tal como la entendería luego el cristianismo medieval europeo. Don Sindulfo, como de costumbre, busca racionalizar todo. Pero incluso él no puede ignorar que están frente a algo que trasciende la ciencia, la formación de una estructura moral y espiritual que va a perdurar por siglos. El ambiente es solemne, casi místico. Y mientras algunos miembros del grupo se burlan, otros, como Clarita y Benjamín, sienten que están presenciando algo sagrado, algo que les recuerda que la historia también tiene raíces invisibles. No todo está en la tecnología o en el poder. También en el espíritu y en las ideas. Este capítulo marca un giro reflexivo en la novela. Aquí ya no hay persecuciones ni artefactos prodigiosos. Hay una escena serena, casi contemplativa, donde Gaspar reflexiona sobre el origen de las instituciones humanas, especialmente las religiosas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el tiempo no solo crea inventos o guerras, sino también ideas duraderas, modos de vida, valores, formas de comunidad. La aparición del monasterio representa eso, la necesidad de ordenar el caos, de crear un espacio donde la disciplina, la fe y el silencio sean respuestas ante un mundo inestable. Pero también hay un mensaje más sutil. Las grandes instituciones del presente pueden tener orígenes pequeños, accidentales, incluso misteriosos. Y comprenderlas exige más que saber fechas, exige entender el espíritu humano. Además, este capítulo le da protagonismo al fraile Merlín, que hasta ahora parecía un secundario cómico. Aquí,
Su fe, antes ridiculizada por la obsesión científica de don Sindulfo, aparece como una mirada profunda, quizá más cercana a lo esencial que la de los hombres de ciencia. Gaspar, sin hacer propaganda religiosa, reivindica el valor de las creencias, de lo intangible, como parte fundamental de la historia. En un mundo dominado por la razón y la técnica, este capítulo parece recordarnos que la espiritualidad también es una forma de resistencia al olvido. En el capítulo 17 de El Anacronópete, asistimos al nacimiento de algo que parece pequeño, pero que marcará siglos, la vida monástica. Y mientras el tiempo se deshace, los personajes descubren que la historia también se construye con silencio, con fe, y con la necesidad de encontrar sentido en medio del retroceso. 18 Encuentro con los antiguos. La nave sigue descendiendo en la historia, cada vez más atrás, cada vez más cerca de los albores de la humanidad. Y finalmente, llega el momento, el encuentro con los antiguos. No se trata de civilizaciones como la china o la egipcia, sino de los primeros seres humanos, o más bien, de los antecesores del ser humano, figuras arcaicas, casi míticas, que viven en una simplicidad total, ajenos a toda forma de progreso. Los viajeros observan cómo viven, en cuevas, entre símbolos rudimentarios, sin lenguaje articulado ni estructuras complejas. Es el mundo antes de la historia, el mundo del mito, del instinto. Y allí, el contraste con el Anacronópete no podría ser más brutal, una máquina hipermoderna flotando sobre los orígenes desnudos de la especie humana. Don Sindulfo se emociona con la idea de haber llegado al principio, convencido de que puede estudiar y clasificarlo todo. Pero para Clarita y Benjamín, la escena tiene un peso diferente, es el vértigo de la nada, de estar frente a un tiempo en que no existía la palabra, ni el amor, ni la conciencia de sí mismo. Es un silencio profundo, el de los antiguos. Y ese silencio inquieta más que 1000 voces. Porque ahí los viajeros comprenden que más allá de las fechas, lo que realmente se deshace cuando retrocedes en el tiempo es la humanidad misma. Este capítulo es profundamente simbólico. El encuentro con los antiguos es el punto más remoto del viaje, pero también el más cercano al vacío. Y eso lo convierte en una experiencia casi existencial. ¿Qué queda del ser humano cuando se despoja de todo lo que ha construido? Gaspar parece decirnos aquí que el pasado absoluto no es un lugar para habitar, sino un abismo. Porque cuanto más atrás vamos, más perdemos lo que nos define como civilización, el lenguaje, la memoria, la historia, el amor. Don Sindulfo, obsesionado con la idea del control científico, ve en los antiguos una oportunidad para medir, estudiar, clasificar. Pero esa actitud se revela impotente, no se puede cuantificar el vacío, ni disecar la prehistoria del alma. El encuentro con los antiguos no es una lección de biología, sino una confrontación filosófica con el origen y el olvido. Este capítulo también funciona como preparación para el desenlace. Nos deja una sensación clara, ya no se puede seguir retrocediendo. No hay más historia que perder. Si bajan un poco más, quizás ya no haya ni humanidad. Solo materia. Y entonces, aparece la pregunta inevitable. ¿Vale la pena continuar? ¿O es hora de volver? En el capítulo 18 de El Anacronópete, el tiempo nos lleva a una frontera silenciosa, donde ya no hay civilización ni ciencia, ni siquiera palabras. Solo los antiguos. Y frente a ellos, los viajeros descubren algo más que el pasado, descubren el límite. Porque más allá de ese umbral, solo queda desaparecer. 19 Hacia la España antigua. Después del estremecedor encuentro con los antiguos, la tripulación del Anacronópete comprende que han ido demasiado lejos. El tiempo ha sido empujado hasta los límites del lenguaje, del pensamiento, de la existencia misma. Es hora de volver. Pero no al presente. Todavía no. Don Sindulfo, con su habitual patriotismo y visión idealizada del pasado, propone a un destino particular, la España antigua. Así comienza una nueva etapa del viaje. La nave cambia de rumbo, y en lugar de seguir retrocediendo, ahora se dirige hacia una época que, en palabras del propio Don Sindulfo, representa el verdadero espíritu nacional, una suerte de edad de oro mítica. Donde la identidad española aún era pura, sin corrupción moderna. Al llegar, se encuentran con una sociedad marcada por el catolicismo, el feudalismo y los primeros impulsos imperiales. Hay nobleza, caballeros, clérigos, campesinos, y una fuerte presencia de normas morales y jerárquicas. Los viajeros intentan integrarse, pero una vez más, el contraste entre épocas revela sus consecuencias. Todo lo que traen con ellos, desde la vestimenta hasta el lenguaje, los delata. Clarita y Benjamín intentan pasar desapercibidos, pero Don Sindulfo, en su arrogancia, empieza a interactuar con los locales, tratando de reeducarlos según su visión progresista. Como era de esperarse, eso no sale bien.
Este capítulo marca un punto de inflexión emocional y político. Ya no se trata solo de observar o explorar, sino de elegir a qué tiempo pertenecer. La decisión de ir a la España antigua no es casual, representa el deseo de encontrar una identidad idealizada, de regresar a un momento donde, supuestamente, todo era más auténtico, más limpio, más heroico. Pero esa visión no tarda en romperse. Gaspar desmonta con ironía esa nostalgia por un pasado nacional glorioso. Lo que don Sindulfo considera una época dorada está marcada por desigualdades, supersticiones, violencia y dogmas. El capítulo revela que incluso los tiempos que recordamos con orgullo son complejos, contradictorios y, a veces, opresivos. Además, este regreso parcial al pasado permite contrastar dos formas de entender la historia. La romántica, que la idealiza como un refugio. La crítica, que la observa como una construcción humana, con errores y aciertos. En ese sentido, el capítulo plantea una pregunta muy contemporánea. ¿Qué pasa cuando el pasado que idealizamos no se parece a lo que realmente fue? En el capítulo 19 de El Anacronópete, los viajeros buscan refugio en una España antigua, imaginada como un símbolo de orgullo nacional. Pero lo que encuentran es otra cosa, un pasado complejo, lleno de luces y sombras. Porque ningún tiempo es perfecto. Y mientras más tratamos de revivirlo, más nos damos cuenta de por qué lo dejamos atrás. 20. La huida del convento. Tras llegar a la España antigua y experimentar las restricciones religiosas, sociales y culturales del pasado, la situación dentro del Anacronópete se vuelve cada vez más tensa. Especialmente para Clarita, quien ha sido separada del grupo y llevada, por motivos morales, a un convento. El pretexto: protegerla de la inmoralidad y del caos que el viaje ha despertado. Pero lo que parece una protección es, en realidad, una forma de encierro. Clarita es vigilada, controlada, silenciada. La institución religiosa la trata no como persona, sino como símbolo de virtud a custodiar. Y eso, para ella, es insoportable. Mientras tanto, Benjamín se desespera al no tener noticias de su paradero. Es entonces cuando se organiza la huida. Benjamín, con la ayuda del capitán Luis y otros cómplices, elabora un plan para rescatarla del convento. La escena es vertiginosa: túneles, disfraces, engaños, y una carrera contra el tiempo para escapar de los guardianes del recinto. La acción no solo es física, sino también simbólica. Están liberando a Clarita no solo de unas paredes, sino de una época que oprime y encierra todo lo que no encaja en su moral. Este capítulo condensa una crítica clara al control moral y religioso sobre la figura femenina, muy presente en el siglo XIX, y también en épocas anteriores. Clarita representa la libertad, la curiosidad, el deseo de ser ella misma, y por eso, el sistema intenta ocultarla, corregirla, domesticarla. El convento aquí no es solo un lugar físico. Es una metáfora de las estructuras patriarcales que definieron el rol de la mujer por siglos: castidad, obediencia, silencio. Que sea necesario un rescate para que Clarita pueda volver a ser libre dice mucho sobre lo que Enrique Gaspar quería denunciar en su tiempo. También es importante notar cómo Benjamín se posiciona como aliado, no como salvador. Él no impone, no da órdenes, sino que arriesga su lugar en el viaje para ayudar a quien ama. La relación entre ellos, lejos de ser de posesión, se construye como compañerismo y compromiso emocional mutuo. Además, la huida del convento marca otro giro narrativo: los personajes ya no están fascinados por el pasado. Ahora quieren escapar de él. Quieren volver a una época donde, con todos sus errores, al menos puedan elegir quiénes son. En el capítulo 20 de El Anacronópete, escapar no es solo huir de un convento. Es liberarse de una visión del mundo que encierra, que clasifica, que impone. Es la búsqueda de una libertad que el pasado no pudo garantizar. Porque cuando viajar al ayer se vuelve una prisión, entonces el futuro se convierte en el verdadero refugio. 21. Las leyes del retroceso. Tras la agitada huida del convento, el grupo logra reagruparse en el Anacronópete. Pero ya nada es igual. Las experiencias vividas en el pasado han dejado una huella profunda en todos. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué pasa con nosotros cuando el tiempo retrocede, pero la conciencia permanece? Es en este punto que don Sindulfo, el científico obsesionado con el control absoluto, presenta su teoría final: las leyes del retroceso. Según él, hay límites naturales que no pueden cruzarse sin descomponer el alma, la identidad, incluso la materia misma. Explica que el viaje hacia el pasado no solo borra los hechos históricos, sino que comienza a borrar a las personas tal como las conocemos. Que si se retrocede demasiado, se pierden no solo los recuerdos, sino la noción del yo. Algunos pasajeros ya han comenzado a mostrar signos de eso: hablan como si fueran otras personas,
Actúan como si vivieran en siglos anteriores. El fluido conservador que los protegía empieza a fallar. El retroceso los está alcanzando por dentro. Don Sindulfo se da cuenta, quizá por primera vez, de que su invento ha superado el umbral de lo manejable. Y con un tono casi desesperado, plantea lo impensable: detener el viaje. Volver, o desaparecer. Este capítulo es una pieza clave del mensaje filosófico de la obra. Las leyes del retroceso no son solo fórmulas científicas ficticias. Son una reflexión metafórica sobre la nostalgia, el estancamiento y el peligro de idealizar el pasado. Enrique Gaspar, visionario para su época, plantea aquí que el tiempo no es solo una sucesión de hechos, es un tejido que sostiene la identidad humana. Deshacerlo tiene consecuencias imprevisibles. Y eso se traduce en algo muy actual. Cuando tratamos de volver a un pasado mejor, corremos el riesgo de perdernos a nosotros mismos en el camino. El personaje de Don Sindulfo, símbolo de la soberbia científica, empieza a romperse en este capítulo. Lo que comenzó como una búsqueda de gloria intelectual se convierte en un dilema existencial. Ha intentado controlar el tiempo, pero el tiempo empieza a controlar a los viajeros. También es un capítulo donde aparece el eco de una lección moral. Hay cosas que, por más que podamos técnicamente hacerlas, no deberíamos hacer. Y modificar el curso natural de la historia puede ser una de ellas. En el capítulo 21 de El Anacronópete, las leyes del retroceso nos enfrentan a una verdad incómoda: no todo lo que se puede explorar debe explorarse. Porque si el tiempo nos construye, retroceder demasiado no es viajar, es deshacerse. Y al final, lo que está en juego no es solo la historia, es el alma misma. 22. Un salto a la Edad Media. Las leyes del retroceso han sido expuestas. La identidad de los pasajeros comienza a difuminarse. El tiempo ya no es una línea hacia atrás, es un torbellino que amenaza con destruirlo todo. Y en medio de ese caos, el Anacronópete da un último salto, aterriza en plena Edad Media. Pero esta vez no es un aterrizaje de exploración, sino de desesperación. La nave, dañada por los constantes saltos temporales y por el mal uso del fluido conservador, se tambalea. Dentro, la situación se ha vuelto insostenible. Algunos pasajeros han olvidado quiénes son, otros actúan como si realmente vivieran en esa época. La pérdida de identidad se ha vuelto total. Don Sindulfo, el orgulloso inventor, se ve confrontado por su fracaso. Y por primera vez, acepta algo impensable para él: la ciencia sin ética, sin humanidad, sin límites, puede convertirse en un arma contra la propia razón. Clarita y Benjamín, aún aferrados a su amor, intentan encontrar una salida, pero la nave ya no puede regresar. La Edad Media los atrapa. Y en un giro final, casi poético, el narrador nos revela que los protagonistas quedarán allí, perdidos en el pasado, con su historia diluida en los siglos. Lo más trágico no es la muerte, es el olvido. Es la idea de que, al empujar tanto los límites del tiempo, han roto el hilo que los unía al presente. Y ahora son parte del pasado, no como viajeros, sino como fragmentos. Como fantasmas. Este capítulo final es profundamente simbólico y crítico. La Edad Media, elegida como el punto de no retorno, representa el retroceso cultural y espiritual más temido por el siglo XIX europeo. Es la antítesis del progreso. Pero no por ignorancia, sino por oscuridad impuesta, por dogma, por represión, por estancamiento. Enrique Gaspar parece decirnos que quien juega con el tiempo sin comprender sus consecuencias, termina encerrado en él. Y que, en ese encierro, se pierden no solo las personas, sino también los ideales que les dieron sentido. La tragedia de Don Sindulfo no es solo haber fallado como inventor. Es haber olvidado que el ser humano no puede ser reducido a fórmulas. Que el tiempo no es un mecanismo de relojería, sino una construcción viva, impredecible y sagrada. Y el amor entre Clarita y Benjamín, aunque firme, queda atrapado en ese pasado. No como una historia de éxito, sino como un recuerdo que nunca regresará. Este final no es catastrófico en lo visual, sino en lo emocional y conceptual. La nave no explota, pero la historia sí. Y con ella, la esperanza de volver. El tiempo termina devorando a quienes intentaron dominarlo. Y en ese salto hacia la Edad Media, descubrimos que no siempre hay regreso. Porque más allá del viaje, lo que realmente se pierde es la identidad, la memoria, el presente. Tal vez, la lección más dura de la ciencia no está en lo que puede lograr, sino en lo que puede destruir cuando olvida para quien existe el conocimiento, para el ser humano. 23. El pasado y sus peligros. La historia ha terminado. El Anacronópete no vuelve. Los protagonistas han quedado esparcidos en la historia, como sombras de un experimento demasiado ambicioso.
Y desde la distancia, como si despertáramos de un sueño extraño, el narrador reflexiona, ¿valió la pena viajar al pasado? Don Sindulfo, o su recuerdo, se convierte en un símbolo del hombre moderno que quiso controlar lo incontrolable. Y ahora, desde un futuro que nunca llegó a ser, surge una advertencia clara: el pasado no es un lugar seguro. Gaspar no describe más acciones. No hay más diálogos ni peripecias. Solo una voz que medita sobre el riesgo de manipular la historia, de idealizar épocas muertas, de suponer que el ayer fue mejor solo porque ya pasó. El capítulo es breve, pero poderoso. Y lo cierra con una idea tan vigente hoy como lo fue en 1887. El pasado guarda en sí maravillas, sí. Pero también errores, horrores, y trampas. Y quien se atreva a vivir en él, corre el riesgo de desaparecer con él. Este último capítulo no es una escena, es un ensayo dentro de la novela. Una forma sutil pero firme de decirle al lector: todo esto que leíste no es solo fantasía, es una advertencia. Gaspar, adelantado a su tiempo, entendió algo que aún hoy debatimos. Que el pasado no es un santuario. Que el progreso no debe mirar atrás con nostalgia ciega. Que el deseo de regresar a un tiempo mejor puede esconder la negación del presente. La frase "el pasado y sus peligros" no solo resume la novela, resuena como crítica a las corrientes conservadoras, a los nacionalismos que miran con romanticismo épocas de oro inventadas. La novela fue escrita en pleno siglo XIX, un tiempo de revoluciones, ciencia y reacción religiosa. Y Gaspar, sin renunciar a su imaginación, dejó claro de qué lado estaba: del pensamiento, del presente, de la conciencia crítica. Y lo más potente, el final no se regodea en el desastre. No muestra explosiones ni muertes. Solo el silencio. Porque a veces, el peor final es el olvido. En el capítulo 23 de El Anacronópete, Enrique Gaspar apaga la máquina del tiempo y enciende una alarma. Nos recuerda que jugar con la historia es jugar con fuego. Que el pasado, aunque fascinante, también puede ser una trampa. Y que el verdadero valor está no en retroceder, sino en aprender, avanzar y no olvidar que lo único que realmente podemos habitar es el presente. 24 aventuras temporales. Después de los sucesos dramáticos y las pérdidas inevitables, el narrador retoma la voz para repasar lo que fue este extraordinario viaje. Nos recuerda las distintas épocas visitadas, los personajes históricos encontrados, y las situaciones insólitas y peligrosas vividas a bordo del Anacronópete. Aunque el viaje estuvo lleno de maravillas y descubrimientos, también estuvo marcado por las consecuencias inesperadas y la fragilidad de la existencia humana ante el tiempo. Cada salto temporal, cada encuentro con el pasado, tuvo su precio, y ese precio fue más alto de lo que nadie pudo imaginar. Este capítulo ofrece una mirada panorámica de las lecciones aprendidas, la humildad ante la historia, el respeto por las culturas y tiempos que se visitan. Y el reconocimiento de que el tiempo es un río que no puede ser detenido ni revertido sin consecuencias. El capítulo Aventuras temporales funciona como un cierre que equilibra la aventura y la advertencia. Gaspar no solo quiere entretener con la idea fantástica de viajar en el tiempo, sino también dejar claro que el pasado es un territorio complejo y peligroso. Desde un punto de vista narrativo, este capítulo cumple el papel de epílogo que humaniza la experiencia, mostrando que detrás de la ciencia y la fantasía están las emociones, los errores y los aprendizajes. Además, el tono nostálgico y reflexivo abre la puerta para pensar en las consecuencias éticas y filosóficas de intentar manipular la historia, una temática que sigue vigente en la ciencia ficción contemporánea. En el capítulo 24 de El Anacronópete, entendemos que las aventuras en el tiempo no son solo viajes emocionantes, sino riesgos que desafían la esencia misma de quienes las viven. Porque el pasado no es solo historia, es memoria, identidad y, sobre todo, un territorio donde cada paso debe darse con cuidado. 25 La rebelión de los tripulantes. Después de múltiples viajes a través de distintas épocas, las tensiones a bordo del Anacronópete se vuelven insoportables. La constante incertidumbre, los cambios abruptos de tiempo y las presiones emocionales provocan que algunos tripulantes empiecen a cuestionar el propósito y el rumbo del viaje. Surge entonces una rebelión interna. Un grupo de tripulantes decide tomar el control de la nave y desafiar la autoridad de Don Sindulfo, el inventor y piloto del Anacronópete. Esta sublevación no solo es una lucha por el poder, sino también una manifestación de miedo, frustración y deseo de regresar a la normalidad. Los pasajeros y la tripulación se enfrentan en discusiones acaloradas y en tensiones que ponen en riesgo la estabilidad del viaje. La nave se convierte en un microcosmos donde las luchas de poder reflejan la fragilidad humana ante lo desconocido. Este capítulo introduce una dimensión política y social dentro de la novela, mostrando que el viaje en el tiempo no solo afecta al entorno sino también a las relaciones humanas.
La rebelión simboliza la resistencia al cambio y al riesgo, pero también la necesidad de autonomía y cuestionamiento de la autoridad. Don Sindulfo, que hasta entonces ha sido la figura central y controladora, ve cómo su poder se pone en duda, lo que refleja la fragilidad del liderazgo en situaciones extremas. Además, la rebelión destaca el costo psicológico del viaje. No solo hay riesgos físicos y temporales, sino también emocionales y mentales, que pueden llevar a la ruptura de la cohesión grupal. Desde un punto de vista narrativo, este conflicto interno aumenta la tensión dramática y prepara el terreno para el desenlace, mostrando que la amenaza no solo viene del tiempo, sino también de dentro. En el capítulo 25 de El Anacronópete, la verdadera batalla no es solo contra el tiempo, sino contra el miedo y la incertidumbre que el tiempo desata en nosotros. La rebelión de los tripulantes nos recuerda que en cualquier viaje, físico o emocional, el mayor desafío siempre está en mantenernos unidos cuando todo parece desmoronarse. 26. El error de cálculo. Tras los conflictos internos y las tensiones acumuladas a bordo del Anacronópete, llega un momento crucial. Don Sindulfo revisa los sistemas de la máquina para preparar un nuevo salto temporal. Sin embargo, descubre con horror que ha cometido un error en los cálculos que rigen el funcionamiento del fluido conservador. Este fallo, aparentemente técnico, tiene consecuencias graves. Pone en riesgo la estabilidad de la nave, la integridad de sus pasajeros y la posibilidad misma de regresar al presente. Las alarmas suenan, y el miedo se instala en todos. Mientras tratan de corregir el problema, la tripulación se da cuenta de que el viaje en el tiempo no solo depende de la ciencia, sino también de la suerte y de factores imprevisibles. La arrogancia y la confianza absoluta en la máquina comienzan a derrumbarse. Este capítulo es una metáfora potente sobre los límites del conocimiento humano y la inevitabilidad del error. Don Sindulfo, símbolo del científico racional y orgulloso, se enfrenta a su propia falibilidad. El error de cálculo no solo es técnico, sino que también representa la fragilidad de cualquier proyecto humano cuando se subestima la complejidad del tiempo y la historia. Narrativamente, este momento sirve para aumentar la tensión dramática, anticipando el desenlace, y para poner en cuestión la idea de que la ciencia pueda controlar absolutamente la realidad. Además, este fallo refuerza uno de los temas centrales de la novela. Que manipular el tiempo es jugar con fuerzas que exceden nuestra comprensión y que las consecuencias pueden ser irreversibles. En el capítulo 26 de El Anacronópete, el error de cálculo nos recuerda que, por más avanzada que sea la ciencia, siempre hay incertidumbre y riesgo. Y que la verdadera sabiduría está en reconocer nuestras limitaciones antes de querer dominar lo imposible. 27. De vuelta a la Edad Antigua. Tras el error de cálculo y la creciente tensión en la nave, el Anacronópete realiza un nuevo salto temporal hacia la Edad Antigua. Esta vez, el viaje no es solo una exploración, sino un intento desesperado por estabilizar la máquina y encontrar un lugar seguro. Al llegar, los viajeros se encuentran con civilizaciones antiguas en pleno auge, templos majestuosos, ceremonias religiosas, y una sociedad con costumbres muy distintas a las suyas. Aunque maravillados por la historia viva ante sus ojos, los pasajeros sienten también la presión del tiempo y la imposibilidad de cambiar lo que ha sido. El capítulo muestra momentos de asombro y también de melancolía, pues saben que su presencia altera el curso natural de las cosas y que cada intervención tiene un precio. La Edad Antigua se convierte en un escenario tanto de aprendizaje como de advertencia. Este capítulo refleja la tensión entre la fascinación por la historia y el respeto por su inalterabilidad. Enrique Gaspar utiliza la Edad Antigua como un símbolo de la grandeza y fragilidad de las civilizaciones humanas. Narrativamente, el viaje a esta época representa la búsqueda de un equilibrio tras las crisis internas y técnicas del Anacronópete. Sin embargo, la sensación de inevitable retorno y la impotencia frente al tiempo siguen presentes. También es una invitación a reflexionar sobre cómo el pasado está vivo en nuestras culturas, pero también cómo intentar modificarlo puede tener consecuencias impredecibles. En el capítulo 27 de El Anacronópete, regresar a la Edad Antigua es volver a la fuente de nuestra historia y cultura. Pero también es un recordatorio de que el tiempo no se puede poseer ni controlar. Que el respeto hacia lo que fue es parte esencial para comprender quiénes somos. 28. Al encuentro con Noé. El Anacronópete realiza un salto temporal y aterriza en una época muy remota, una en la que el protagonista y sus compañeros tienen la oportunidad de encontrarse con una figura casi legendaria, Noé, el mítico constructor del arca. Los viajeros observan y dialogan con Noé, quien les habla sobre su misión de preservar la vida ante un cataclismo inminente. La conversación gira en torno a temas de supervivencia, esperanza y el ciclo de destrucción y renovación que parece ser parte de la historia humana. Para los pasajeros, este encuentro no es solo una visita al pasado, sino una reflexión sobre la fragilidad de la civilización y el papel de la humanidad en su propio destino. Este capítulo utiliza el mito de Noé para explorar temas universales,
la preservación, el miedo ante la destrucción y la esperanza en un futuro mejor. Enrique Gaspar mezcla historia, religión y ficción para crear una escena cargada de simbolismo. El encuentro con Noé representa la conexión entre el pasado remoto y las preocupaciones modernas sobre el progreso y la supervivencia. Además, su presencia en la novela añade una capa mítica que invita a pensar en los ciclos de la historia y la condición humana frente a ellos. Narrativamente, este episodio amplía la perspectiva de la novela, llevándola de lo científico a lo legendario, y dejando al lector con una sensación de asombro y reflexión. En el capítulo 28 de El Anacronópete, el encuentro con Noé nos recuerda que la historia humana está llena de relatos de destrucción y renovación. Que la esperanza y la resiliencia son esenciales para enfrentar los retos del tiempo, y que, a pesar de todo, la vida busca siempre abrirse camino. 29 Diluvio universal. Tras su encuentro con Noé, los viajeros a bordo del Anacronópete presencian el inminente diluvio universal, ese cataclismo descrito en muchas culturas como una gran inundación que purifica la tierra. La narración describe con detalle el avance de las aguas, el pánico de los habitantes y la lucha desesperada por la supervivencia. Los pasajeros experimentan la magnitud del evento, conscientes de estar siendo testigos de uno de los momentos más dramáticos de la historia mitológica de la humanidad. El capítulo mezcla la realidad y el mito, mostrando cómo la historia y la leyenda se entrelazan en la memoria colectiva. Este capítulo profundiza en la idea de que el pasado está compuesto tanto por hechos como por mitos, y que ambos forman parte de nuestra comprensión del tiempo y la historia. El diluvio universal, como símbolo, representa la destrucción y la renovación, un ciclo que se repite en diferentes culturas y que sirve para cuestionar la fragilidad de la civilización humana. Gaspar utiliza esta escena para enfatizar el poder del tiempo como fuerza que borra y crea, y para mostrar que el viaje en el tiempo no es solo un recorrido histórico, sino una experiencia que confronta a los viajeros con los mitos fundacionales de la humanidad. En el capítulo 29 de El Anacronópete, el diluvio universal nos recuerda que la historia humana está marcada por catástrofes que son también oportunidades de renacer. Que el pasado no es solo un registro, sino un relato lleno de simbolismo y enseñanza para quienes se atreven a explorarlo. 30 Decisión final. Después de tantos viajes y desafíos, la tripulación del Anacronópete se enfrenta a un momento crucial. Deben decidir si continúan su aventura temporal o si intentan regresar definitivamente al presente. Aunque eso implique riesgos desconocidos. Las discusiones son intensas. Algunos, cansados y temerosos, quieren regresar cuanto antes, mientras que otros sienten la tentación de seguir explorando el pasado, aunque sea a costa de perderse en él. Finalmente, después de un debate profundo, la decisión es tomada. La nave intentará un último salto para volver al presente. El futuro de todos está en juego, y la incertidumbre se siente en cada movimiento dentro del Anacronópete. Este capítulo cierra el arco narrativo con una fuerte carga dramática y filosófica. La decisión final simboliza la encrucijada entre el deseo de conocimiento y aventura, y la necesidad de seguridad y pertenencia. La novela pone en primer plano el dilema humano fundamental: ¿hasta dónde estamos dispuestos a arriesgar nuestra identidad y estabilidad en la búsqueda de lo desconocido? Además, el debate entre los personajes refleja las diversas posturas frente al cambio y la incertidumbre, convirtiendo la nave en un microcosmos de la sociedad. Narrativamente, el capítulo prepara el terreno para un desenlace que, aunque incierto, es inevitable y definitivo. En el capítulo 30 de El Anacronópete, la decisión final nos enfrenta a la elección entre aventurarnos en lo desconocido o regresar a lo conocido, con todas sus imperfecciones. Porque a veces, el verdadero viaje no es en el tiempo, sino en aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. 31 Conclusión: el destino del Anacronópete. Después de la crucial decisión final, el Anacronópete emprende su último salto en el tiempo, con la esperanza de regresar al presente. Pero el viaje no es sencillo. La nave, dañada y con la tripulación debilitada, atraviesa turbulencias temporales y la incertidumbre de no saber si logrará su objetivo. Finalmente, el Anacronópete desaparece en un destello, dejando atrás un vacío y una historia envuelta en misterio. No se sabe con certeza qué ocurrió con la máquina ni con sus pasajeros, pero quedan los relatos, los recuerdos y las advertencias. El narrador concluye con una reflexión sobre el límite entre la ciencia y la ética, sobre el precio de la ambición humana y sobre el respeto que debemos tener por el tiempo como algo sagrado. Este capítulo finaliza la novela con un tono de misterio y melancolía. El destino incierto del Anacronópete simboliza la fragilidad de los sueños humanos y la imposibilidad de controlar fuerzas tan poderosas como el tiempo. Narrativamente, Enrique Gaspar deja la historia abierta, invitando al lector a reflexionar sobre las consecuencias de jugar con la historia y sobre la responsabilidad que conlleva el conocimiento científico. El capítulo funciona también como una advertencia ética. La ciencia debe servir al bien humano, no ser una herramienta de egoísmo o poder desmedido.
Finalmente, el destino incierto de la nave y sus pasajeros refuerza el tema recurrente de la novela: el tiempo no se puede poseer ni dominar, solo respetar. En el capítulo 31 de El Anacronópete, el destino final de la nave y sus viajeros queda envuelto en misterio, recordándonos que no todo conocimiento puede ser controlado, y que el tiempo, en última instancia, es un misterio que supera nuestra comprensión. La novela cierra con una invitación a la humildad y al respeto por las fuerzas que rigen nuestra existencia. Después de recorrer juntos las increíbles aventuras del Anacronópete, he llegado a entender que esta novela no es solo un relato de ciencia ficción y viajes en el tiempo. Es, sobre todo, una profunda reflexión sobre la condición humana, la naturaleza del tiempo y los límites del conocimiento. Enrique Gaspar nos muestra que el tiempo no es un recurso que podamos manipular a voluntad. Es un tejido delicado que sostiene nuestra identidad, nuestra memoria y nuestra historia. Intentar retroceder para cambiar o simplemente experimentar el pasado puede llevarnos a perder no solo el presente, sino también a nosotros mismos. Los personajes de la novela, con sus triunfos y fracasos, simbolizan la eterna lucha entre el deseo de controlar el mundo y la necesidad de respetar sus leyes fundamentales. La máquina, el Anacronópete, es una maravilla tecnológica, pero también una trampa que pone en jaque a quienes la utilizan. El viaje a través de distintas épocas, desde la Edad Antigua hasta la Edad Media, pasando por encuentros míticos y conflictos humanos, nos invita a pensar en cómo el pasado moldea nuestro presente. Pero también en cómo idealizarlo o querer vivir en él puede ser peligroso. Finalmente, la novela nos deja con una enseñanza clara: la verdadera sabiduría está en aceptar el tiempo como algo que nos atraviesa, que nos transforma, y que solo podemos vivir hacia adelante, con respeto y humildad. Por eso, El Anacronópete no es solo una historia de viajes en el tiempo, sino una invitación a valorar nuestro presente, a aprender de la historia sin quedarnos presos en ella, y a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. Enrique Gaspar nos dejó una advertencia: jugar con el tiempo es jugar con el destino. Una lección que trasciende siglos y tecnología. ¿Estamos preparados para el poder de alterar el pasado o el futuro? ¿O acaso el tiempo es un río que debemos dejar fluir, sin intentar controlarlo? El Anacronópete es más que una máquina. Es una llamada a la prudencia y al respeto por la historia. Si este viaje en el tiempo te ha fascinado, comparte este video para que más personas descubran esta joya oculta. Cuéntame en los comentarios, ¿qué época te gustaría visitar si tuvieras el Anacronópete? Y suscríbete para más exploraciones profundas en la literatura que nos lleva más allá del tiempo y la imaginación.